Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al desayuno diplomático de agosto. En esta ocasión será sobre Polonia, con la presencia de la señora embajadora de Polonia, la señora Alejandra Piotkowska, a quien agradecemos muchísimo por su participación. Así que bueno, sin más, damos comienzo a este desayuno y le doy la palabra al presidente del Club Europeo, señor Matías Schweiger. Buenos días, Matías. Buenos días, querida audiencia. Los saludo acá de esta fresca mañana en Buenos Aires. Hoy tenemos el gusto de presentar nuestro cuarto desayuno diplomático, nuevamente en forma virtual, porque todos nos estamos cuidando. Esto lo estamos organizando junto con la Unión Europea, y en este caso tenemos el placer de presentar a la República de Polonia, un país fantástico y que da muchísimas titulares en los diarios por la gran dinámica que tiene, así que estoy muy emocionado de poder estar acá presente y escuchar a la querida embajadora, su excelencia, la señora Alexandra Pionkowska, así que le pido por favor, adelante embajadora. Gracias. Muchas gracias, Matías, Andrea, gracias por invitarme. Buenos días a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes en Club Europeo. Quisiera solamente decir que tenemos tantos temas hoy que no se puede tocar eso en 20 o 30 minutos, eso sabemos. Entonces voy a poner algunos toques de cada uno punto, y quisiera también decirles que voy a hacerlo un poco de manera, algunas veces, irónica o bueno, para un poco empezar el día de hoy con liviano, con cafecito, etcétera, etcétera. Bueno, algunas informaciones principales, algunos de ustedes saben exactamente, pero yo prefería dar algunos toques o informaciones sobre mi país, informaciones básicas. Entonces, bueno, población 38 millones de personas, pero fuera de Polonia viven 20 millones más polacos, principalmente en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Irlanda, y también en nuestro continente que estamos ahora, América Latina. Bueno, hay 1 millón de polacos en Brasilia y casi medio millón en Argentina, polacos o descendientes de polacos. Entonces es la comunidad muy importante acá en Argentina, y eso quisiera subrayar. Superficie de Polonia, bueno, no es tan grande, no podemos compararnos a Argentina, es solamente 312.000 kilómetros cuadrados. Bueno, en número en Europa sí, número 9 de tamaño, pero aquí en ese continente no es tan grande. Forma de gobierno, república parlamentaria, y ese año, dos meses atrás, tuvimos las elecciones presidenciales, donde ganó por un segundo mandato presidencial Andrzej Duda, político conservador de derecha o ultra conservador, como dicen analistas políticos. En el país, como ustedes vieron una película corta antes de nuestro encuentro, bueno, tenemos de todo, mar Báltico al norte, siempre quejamos por eso, porque es al norte, que significa que es frío. Tenemos los lagos increíbles, tenemos las montañas, tampoco no tan grandes como, por supuesto, Argentina, Chile y otros, pero hay. Vecinos, compartimos las fronteras con 7 países, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Belarus, Lituania y Rusia. Entonces son nuestros muy importantes amigos, socios, países, donde trabajamos políticamente, económicamente, también en manera de desarrollo social, también entre nosotros. Idioma polaco, bueno, ustedes pronunciaron mi nombre y apellido perfectamente. Idioma polaco es idioma eslavo, de familia indoeuropea, con alfabeto latino. Tiene
32 letras y 9 de esas letras no existen en ninguna otra lengua. Dicen que es difícil, yo pienso que sí, con multitud de conjugación, declinación, excepciones, se puede perder de verdad aprendiendo polaco. Pero también quisiera subrayar que aquí en Argentina, en Buenos Aires, tenemos las clases. Bueno, no organiza eso embajada, pero hay maestras, profesores, profesoras de la lengua polaca y sabemos de ellos que hay de verdad, hay participantes que quieren aprender polaco. Dicen que no tenemos vocales en nuestro alfabeto, no es verdad, tenemos vocales, pero bueno, no lo usamos tanto. Por eso, cuando hablamos entre nosotros, algunos que observan dicen que es un solamente sonido como sh. Entonces, no sé si es verdad o no, pero eso que dicen, nos encanta usar diminutivos. Entonces, por ejemplo, por cafecito tenemos kava, kawusia, kaweczka, bueno, como 4 o 5 diminutivos. Por mi nombre, que es Alexandra, también tenemos como 6 y uno de ellos ustedes conocen muy bien en lengua español, que es completamente otro significativo, Ola, por ejemplo, mi nombre es Ola, pero también Olenka, Oleczka, Olusha, Olka, bueno, un montón de cosas. La gente, yo diría que somos polacos, somos trabajadores, con espíritu empresarial, innovador, pero también, yo diría, toque de romanticismo, o más que toque algunas veces, que algunas veces tomamos las decisiones como pueblo, como nación, como ser humano individual, más por corazón y alma, que de verdad pensamos que queremos hacer o que queremos decir. Entonces, es algo dentro de nosotros. También yo pienso que tenemos ese toque de desobediencia. Por eso yo pienso, Andrea, que no te preocupes, que hay muchos polacos que quisieran participar en nuestro encuentro, pero para que tienen que inscribirse en forma más involucrada, bueno, decidieron que puede ser que no vamos a hacerlo. Entonces no te preocupes. También tenemos esa convicción que sabemos todo mejor que otros, que no es verdad, por supuesto, pero hay polacos, nosotros siempre decimos, bueno, nosotros sabemos mejor qué hacer. Okay. Nos gusta también improvisar, no planificamos mucho, y eso es bueno y malo, por supuesto, porque hay tareas cuando tienes de verdad tener plan, como llegar a cosas. Y, por ejemplo, hicimos ese trabajo enorme con Unión Europea y con nuestra membresía en esa organización, porque de verdad tuvimos que planificar todo y hacer muchos reajustes en nuestra economía, en nuestras leyes, etc. Y eso fue perfecto, de verdad, trabajo planificado, pero principalmente nos gusta improvisar y hacer las cosas, bueno, que salga, bueno, por supuesto salga algo, pero algunas veces no sabemos de verdad cómo hacerlo, entonces improvisamos y bueno, muchas veces tenemos suerte. También nos gusta mucho a polacos festejar, por eso tenemos 2 días nacionales, no podemos tener uno, tenemos 2. Entonces, 11 de noviembre y 3 de mayo, que es Día de Constitución de 1791, y 11 de noviembre es un día donde después la Primera Guerra Mundial ganamos independencia, después un periodo de 123 años cuando no existimos como país en el mapa de Europa. Pero festejamos 2 veces. Y también, última cosa, que somos, yo pienso que nos encanta discutir, entonces tenemos dicho que donde hay 2 polacos, hay 3 claras opiniones, porque no puede ser 2, por supuesto, tiene que invertir todo el tiempo algo otro. Como país somos católicos, bueno, es como religión de 90% de la gente,
Y también eso es de nuestro pasado, de nuestra historia. Yo pienso que la Iglesia polaca siempre fue también como un movimiento político, porque siempre fue como opositor al Partido Comunista, opositor a los países que nos invadieron, etc. Entonces, por eso yo pienso, por supuesto por la figura de Juan Pablo II también, somos tan fieles en algunas a la Iglesia, a nuestra fe católica. Bueno, hablando sobre también con argentinos, sobre polacos que ustedes conocen, bueno, me encanta porque argentinos de verdad saben mucho sobre Polonia y principalmente, por supuesto, hablamos sobre Juan Pablo II, sobre Fryderyk Chopin, Lech Wałęsa, que fue un líder de solidaridad de ese movimiento de trabajadores que cambió de verdad Polonia y Europa Central Este. Hablamos sobre Witold Gombrowicz, escritor polaco que vivió aquí muchísimos años, sobre Maria Skłodowska-Curie, ganadora de premio Nobel 2 veces, Olga Tokarczuk, la escritora polaca que ganó Nobel de Literatura 2019, y por supuesto de fútbol, entonces Robert Lewandowski, pero también muchos argentinos conocen nuestro equipo del año 70, donde ganamos un tercer o segundo lugar en en Mundial. Bueno, no estoy segura tanto, entonces no quiero ir a esa dirección porque me matan, yo pienso, polacos y argentinos si digo algo mal. Bueno, economía polaca, sí, ahora vivimos en tiempos de desafío y de verdad, en momentos de pandemia es difícil de verdad decir dónde vamos y cómo lo vamos a hacer, porque como cada país europeo y cada país del mundo nos tocó mucho la situación de coronavirus. Pero generalmente quisiera decirles que nuestro socio principal económico es Alemania, donde vendemos productos y también cuando compramos de ellos es Alemania. Después es Rusia, China, República Checa, Italia, bueno, y otros países. En ese continente, Argentina es nuestro tercer socio económico, después Brasil y México. Con intercambio comercial 940 millones de dólares, eso es 2019. Entonces, por eso quisiera también subrayar que no es mucho. Yo pienso que podemos hacer más por varias razones. Nosotros, Polonia, tiene mucho que ofrecer a Argentina también con los productos, inversiones, etcétera, y nos falta ese trabajo de hacer. Trabajo de embajada, de cámaras de comercio, de empresarios, de gente. Entonces, aquí yo tengo, bueno, por momento de pandemia no es tan fácil, pero vamos a acelerar en esa dirección también con relaciones con Argentina. Nosotros somos, bueno, del año pasado, somos primer productor de cerezas y arándanos del mundo, tercer productor de manzanas, quinto productor de muebles en el mundo. Entonces, hay cosas que vender y intercambiar. Aquí en las tiendas argentinas hay productos alimentarios polacos, hay bebidas alcohólicas como cerveza y vodka, por supuesto. Digo por supuesto porque es algo, bueno, normal que Polonia habla de vodka y estamos muy orgullosos de ese producto. También vendemos a Argentina maquinaria para las minas, maquinaria pesada, equipamiento médico, como productos químicos, también cosméticos. Entonces, hay cosas que hacemos, pero falta mucho más. Y ahora empezando un poco con Unión Europea, porque eso es también muy importante. Yo quisiera decir algo del punto de vista de sentimientos también. ¿Por qué? Porque Polonia siempre miró a la Europa del Oeste, siempre. Bueno, bajo del comunismo
y cuando empezó, bueno, cuando finalizó Segunda Guerra Mundial, entonces por división de la Europa entre Stalin y Churchill y Roosevelt, Polonia se quedó al lado de Europa con dominio de Unión Soviética. Y bueno, no sé exactamente, pero estoy segura que siempre ese sentimiento de libertad, de tener la libertad, fue algo que nos guió hacia el cambio, de verdad, cambio grande en 1989, del comunismo a democracia, con solidaridad, con Lech Wałęsa, con primeras elecciones parcialmente libres, parcialmente porque fue un pacto entre los comunistas, Partido Comunista y los opositores de solidaridad. Entonces, eso siempre pensamos ir y ser independiente, pero ir hacia Europa Oeste, porque eso para nosotros significó libertad económica, estudiar en otros países, ver otros países. Nosotros no tuvimos pasaportes y no pudimos de verdad ir en ningún lado. Entonces, por eso yo pienso que esos pensamientos sobre Unión Europea, que queremos estar en ese club europeo, fue tan fuerte que de verdad hicimos gran trabajo, gobiernos polacos hicieron gran trabajo para estar en miembro de la Unión Europea. Y 1 de mayo de 2004, eso evento increíble en nuestra historia, pasó que entramos en la Unión Europea y yo personalmente pienso que es lo mejor que pasó a Polonia en ese periodo de tiempo. Es absolutamente lo mejor por varias razones. Por razones económicas, por supuesto, porque recibimos muchos dineros, muchos fondos de Unión Europea para desarrollarnos en infraestructura y otras cosas. Recibimos oportunidad para ir y ver las cosas como se hace en otros países, ver, estudiar, viajar, conocer la gente, otras culturas, si podemos decirlo. Entonces, eso fue enorme cambio en mi país. Y quiero regresar porque hablando sobre Unión Europea, la gente piensa, bueno, es una organización política, económica, etc. Es verdad, pero para nosotros es un concepto de organización de paz. ¿Por qué? Porque si ustedes miran a la historia de Europa y Polonia especialmente, nosotros estuvimos en guerra más o menos 400 años, todo el tiempo, porque bueno, por nuestra geografía también, por aliados, por otros problemas, siempre, eso que dije también, que 123 años no existimos de verdad como país y por eso Unión Europea, cuando se creó Unión Europea principalmente sobre economía, después esa organización desarrollándose en manera también como una organización que cuida la paz y la democracia. Y eso de verdad, eso es algo que aprecian polacos mucho. Polacos con nuestra historia sangrienta apreciamos Unión Europea por eso, porque es ahora el periodo 75 años en Europa sin guerra, que no fue lógico antes, no hubo como así antes. Entonces, es algo que de verdad apreciamos mucho. Últimas encuestas dicen que últimas encuestas son de 2019, de primeros años, y ellos dicen que 87% de los polacos quieren estar en la Unión Europea y se sienten europeos. Por supuesto, nos sentimos también polacos muy fuertes por historia, tradición, la fe, etcétera, pero también como europeos. Regresando un poco, yo no sé, no es tan fácil entender también a los países que nunca sufrieron la destrucción completa de territorio, completa destrucción de economía, muerte de millones de gente. Entonces, eso para Europa entiende lo que
que ese concepto de Unión Europea no es solamente concepto para mí y para polacos, yo pienso, político o económico, es también concepto de paz, de tranquilidad, de verdad, de eso que se puede vivir normalmente. Y por eso yo quiero recordar que también Unión Europea 2012 recibió Premio Nobel de la Paz. Y por su contribución al avance de la paz, la reconciliación, democracia, derechos humanos en Europa. Por supuesto, somos miembros de la Unión Europea con nuestros, todas cosas que hacemos en manera, en nuestro país, económicos, políticos, etc. Ahora es un momento cuando cuestionamos algunas decisiones de Unión Europea o cuestionamos, discutimos, porque yo pienso que siempre es mejor discutir y, bueno, si, sobre las cosas difíciles que hacer, bueno, algunas otras cosas, otros movimientos. Entonces, por eso pienso que también es un momento en Europa, no es difícil, es un momento de pandemia, entonces también se discuten muchas cosas, cómo se va a desarrollar Polonia en Unión Europea, cómo se va a desarrollar Unión Europea, cómo se cambian las cosas ahora. Entonces es un momento de discusión también. Bueno, y última cosa que quisiera decir, porque el tiempo está volando y hablo mucho, perdona por eso, pero solamente tocar también esas relaciones Argentina-Polonia, que son muy buenas relaciones. Ahora nos paró la pandemia de verdad en las cosas y políticas y económicas, que seguimos haciendo eventos culturales online, porque no se puede en otra cosa. Ese año, por supuesto, festejamos 100 años de nacimiento de Juan Pablo II, y vamos a celebrarlo también con Universidad Católica Argentina, con webinarium en noviembre. Ese año también hicimos con Daya y con USEMA y Cine Arte Lumière cine polaco. Bueno, presentamos la película polaca Pasaportes de Paraguay, una película que trata de los diplomáticos polacos durante la guerra y organizaciones judíos que cooperaron juntos en Suiza, en la Embajada de Polonia en Berna, que cooperaron juntos para salvar los judíos de Polonia y de Holanda. Principalmente falsificaron los pasaportes, que ahora, bueno, podemos decir que fue absoluta, que es contra la ley de todo, pero diplomáticos polacos recibieron o obtuvieron en varias maneras los pasaportes sudamericanos, principalmente paraguayos, haitianos también, y les falsificaron y mandaron a Europa ocupada para salvar los judíos. Y aquí yo, si me permiten, quisiera también pedir el público, porque ahora buscamos las personas que son acá en Argentina o, bueno, en la región, que se salvaron, o sus abuelos se salvaron, o sus partes de familia se salvaron por esos documentos, los pasaportes paraguayos, porque tenemos la lista que probablemente polacos falsificamos como 1.000 esos pasaportes, 10.000 esos pasaportes. Tenemos 3.700 nombres, entonces nos falta 6.000 algo para personas para hacer esa lista de personas que se salvaron gracias a pasaportes paraguayos. Buscamos los nombres y aquí ojalá gran ayuda de nuestro encuentro también será que las personas que me escuchan o que saben algo pueden de verdad escribir a la embajada y decir sí, conozco la gente, o sí, es nombre como así. Va a ayudar mucho para guardar la memoria de esos tiempos oscuros y terribles que Europa y Polonia y judíos y polacos y eslavos
principalmente tuvieron que vivir. Bueno, ese año también nos tocaron dos eventos como 100 años de relaciones con Paraguay y Uruguay. Lo digo también porque soy también embajadora acreditada en esos dos países. Bueno, y puedo hablar más y más, pero yo pienso que es un momento también de pararme y perdona si no toqué todos puntos muy en profundidad, pero también estoy dispuesta a hablar y responder a las preguntas si van a llegar al Club Europeo. Entonces, por eso paro ahora y, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y escucharme. Bueno, no sé si estoy al aire, sí. No, somos nosotros los que le tenemos que agradecer muchísimo su interesantísima intervención y, por supuesto, esta parte emotiva de haber recordado estos actos, digamos, heroicos de alguna manera de tantas personas que ayudaron a salvar a tantos y tantos de los espantos de la guerra. Así que gracias a usted, por el contrario. Y bueno, y ahora tengo el placer de presentar a nuestro querido amigo, el señor Luca Pierantoni, que es responsable de cooperación en la delegación de la Unión Europea aquí en Buenos Aires, que nos va a hablar también un poco sobre la figura de Karol Wojtyła, tan importante, tan querida para todos nosotros. También va a mencionar un interesantísimo proyecto de cooperación entre la Argentina y el continente africano. Así que, Luca, por favor, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la embajadora por habernos hecho redescubrir algunas páginas importantes, no solamente de historia polaca, ¿no? Pero de historia europea, porque habló mucho de Polonia en el marco de la Unión Europea y nos hace claramente pensar a los primeros días en los cuales estábamos todos trabajando, digamos, los europeos de nuestra generación que trabajaron por la Unión Europea, porque el gran tema en esos momentos era la ampliación de la Unión Europea y nos parecía un sueño, ¿no? Un sueño que después se concretizó. Y es un sueño que, por cierto, ¿no? Karol Wojtyła imaginó años antes. Yo estaba leyendo un discurso de Juan Pablo II al Parlamento Europeo el 11 de octubre de 1988, la primera vez que un papa habló al Parlamento Europeo. Y ya habla claramente de ampliación, habla de una Europa que se abre al este en momentos, en años en los cuales era muy difícil imaginarlo. Y también, cosa que es bastante impresionante y demuestra mucha visión, habló de la cooperación internacional, es decir, de Europa en el mundo. De una Europea que no se quede encerrada en sí misma, pero que vea al mundo entero, en particular algunas responsabilidades hacia las regiones más subdesarrolladas. Y bueno, otro polonés que también habla mucho, ¿no? de regiones subdesarrolladas, que viajó mucho en países lejanos y nos ha hecho descubrir países lejanos, es Ryszard Kapuscinski, un polaco que cambió la historia del periodismo moderno, de la manera de escribir reportajes. Son 20 años ahora de la salida de su libro Eva, ¿no? Que es un libro que un poquito ha cambiado la historia de la literatura europea. Bueno, entonces con Andrea hemos pensado esta vez, ¿no? De hacer ver un pequeño video, que es un video de un proyecto que tenemos, que es un proyecto que vincula Unión Europea, Argentina y África, que nos ofrece también este video algunas imágenes de verdad muy lindas, de paisajes salvajes, que nos hace un poquito volar con la imaginación, que necesitamos después algunos tiempos difíciles. Y es un proyecto en particular que vincula, que pone en relación dos regiones del mundo que parecen lejanas, pero que tienen muchas similaridades. La región de Río Pilcomayo, en Argentina, y el Okavango,
en África. Y después del video me gustaría, si la embajadora pudiera, digamos, volver a decir dos palabras, digamos, mis preguntas serían sobre Juan Pablo II, ¿no? Ha sido un punto de referencia fundamental para todas las personas de nuestra generación, ¿no? Desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista político, social. Me pregunto si las nuevas generaciones de polacos todavía, digamos, lo consideran y lo viven como un punto de referencia importante. Y sobre el tema de Ryszard Kapuscinski, digamos, la pregunta que siempre sale cuando se habla de Kapuscinski es que una persona que ha viajado en África como en una manera totalmente original, trabajara por una agencia polaca en un momento en el cual Polonia estaba cerrada, ¿no? Y en realidad muchos polacos dicen que esto no es casual, porque hay un elemento en el pueblo polaco de mucha abertura, de curiosidad, de capacidad de viajar. Entonces, ¿cuánto, digamos, Ryszard Kapuscinski un poquito representa una parte de la naturaleza, ¿no? del interés cultural de los polacos? Bueno, muchísimas gracias, embajadora, otra vez. Los dejamos antes con este videito que espero le pueda gustar y después volveremos. Muchas gracias. América del Sur y África conformaron un solo continente hace millones de años, al que se denominó Gondwana, que significaría tierra de una misma madre. Dos ríos diferentes diluyeron sus aguas en contextos ambientales similares. Sudamérica vio nacer al Pilcomayo y África al Okavango. Dos territorios gemelos separados al nacer que evolucionaron alejados. Y aunque esto los diferenció, los rastros ancestrales aún son reconocibles. Por su parte, el ser humano comenzó un largo peregrinar desde el continente africano hace cientos de miles de años, adaptándose a las distintas condiciones ambientales, a las amenazas y limitaciones que enfrentó. ¿Qué cazar? ¿Dónde vivir? ¿Cómo vestir? ¿Qué producir? ¿A quién adorar? Hoy el Pilcomayo y el Okavango se vuelven a encontrar a través de su gente. Cada uno realizó un camino y encontró distintas alternativas para problemas similares. Bolivia, Argentina y Paraguay, en Sudamérica, se vinculan con Angola, Namibia y Botsuana, en el sur de África. Para encontrar estrategias que impulsen la inclusión social y la conservación del ambiente natural, para reaprender a convivir con la vida silvestre por medio del manejo y conservación de la biodiversidad. Para mejorar la producción de la agricultura familiar y el manejo del ganado, apoyados en los conocimientos ancestrales. Para elevar la eficiencia en la captación, el uso y la conservación del agua. Para desarrollar el arte nativo y el ecoturismo como medio para elevar la calidad de vida y aprovechar razonablemente los recursos naturales. Hoy la aventura humana vuelve a unir lo que la geología separó hace millones de años. El Pilcomayo y el Okavango son artífices de un nuevo encuentro. Bueno, y volvimos después de ver este lindísimo video. Gracias, Luca.
y este proyecto apasionante entre la Argentina y el continente africano. Así que bueno, retomamos con el tema de las preguntas y le vamos a dar la palabra a la señora embajadora para que pueda contestar las preguntas que le había hecho el señor Luca Pierantoni previamente. Señora embajadora. Muchísimas gracias. Bueno, de verdad esas preguntas también sobre los polacos, pero también en contexto de cooperación de desarrollo que tiene Unión Europea muy fuerte, toca mi corazón porque antes de llegar acá yo fui directora del Departamento de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria y pasé mucho tiempo en África, donde tenemos los proyectos de desarrollo, Polonia lo tiene, y también entonces en Etiopía, Sudán, en Tanzania y otros lugares. Pero regresando un poco de eso que dijo Luca, bueno, personaje de Juan Pablo II es como, yo diría en tiempo de rock, es rockstar, ¿no? Para nosotros, es alguien que de verdad, yo sé que rompo un poco de pensamiento de las personas de iglesia, pero él fue una persona de verdad, esto fue persona. Sin Juan Pablo II hoy mi español, no hubiera Polonia libre del comunismo, yo pienso. Él nos empujó mucho. Sus dos peregrinajes a Polonia, donde fue Polonia del comunismo todavía, sus mensajes, la gente leía esos mensajes y entendimos absolutamente que él entendió, que él sabía que nosotros vamos a entender. Él nos dijo que esa tierra necesita renovación, no solamente renovación en política, pero renovación cultural. ¿Qué significaba? Significaba que tenemos que hacer algo para cambiar nuestra vida, etc. Entonces, sin él, yo pienso que Polonia como un país, no nos ganamos esa libertad del comunismo sin Juan Pablo II. Y como dices tú, Luca, Juan Pablo II yo pienso que fue intelectual del tiempo, bueno, fue en modo intelectual, contribuyó al tema de paz de Europa y de desarrollo. Porque de verdad fue como visionero, yo pienso, porque dijiste sobre eso 1988, discurso en Parlamento Europeo, ese discurso es sobre, él dijo, yo soy de Europa Central, entonces también fue algo pensamiento sobre el cambio, pero él también en ese discurso dijo sobre medio ambiente. Y bueno, 1988, nadie de verdad, lamentablemente, no pensamos tanto los gobiernos de europeos y otros sobre cuidar medio ambiente. Entonces fue visionario en manera europea muy fuerte. Él fue polaco, pero fue también europeo en pensamiento cómo tiene que desarrollarse cosas como democracia, paz, cooperación, etcétera. Entonces, sí, gracias por mencionarlo y su discurso. De Ryszard Kapuściński, periodista, reportero, yo pienso que se dice, ¿no? En español, reportero. Yo pienso que él significó también ese alma rebelde de Polonia, ese alma aventurero, que se fue. Nosotros fuimos cerrados, pero él tuvo esa oportunidad de ir y de descubrir cosas para nosotros, porque esos libros todos, Ébano, Cuentos de África, Shah, porque no solamente fueron de Imperio, por ejemplo, que fue también sobre la Unión Soviética en los países. Entonces fue algo que como ventana para mundo para nosotros. Y que irónicamente voy a decir que lamentablemente ahora se hace otro tipo de reportaje, que antes la gente tuvieron tiempo, bueno, no mucho dinero porque Polonia no pagó mucho a Kapuściński, pero él pasó muchos años en África. Entonces, de verdad, muy profundo conocimiento y experiencia qué ese continente significa, qué es mal allá, qué es bueno, cómo vincular África a Europa, etc. Entonces, también pienso que
Para nosotros, Kapuscinski también significó una ventana, salida al mundo para contarnos las cosas que están pasando allá. Bueno, es más o menos todo. Gracias. No, gracias a usted. Voy a hacer la primera pregunta de, bueno, el público muy especial en este caso, el señor Gustavo Martínez, que es secretario general del CARI, que dice, hace 95 años que existen relaciones diplomáticas entre Argentina y Polonia, y desde los años 90 hay un acuerdo vigente de cooperación entre los ministerios de Relaciones Exteriores en los dos países. ¿Cómo cree usted que seguirán siendo las relaciones políticas y sobre todo económicas entre ambos países en la pospandemia? Bueno, generalmente, muchas gracias por pregunta. Generalmente pienso que será un tiempo difícil por varias cosas, por cosas económicas, porque cada país sufre mucho y va a sufrir mucho el cambio en manera de su riqueza y su posibilidad de hacer cosas económicas. Pero yo pienso, como usted, que dije antes, que nos falta esas relaciones más profundas, porque como dije, somos unos socios muy, muy buenos, tenemos lazos políticos, culturales, pero para mí me falta profundizarlos. Y yo pensaba venir acá año atrás, casi exactamente año atrás, mi idea fue finalizar el encuentro entre los presidentes. Bueno, pandemia me paró completamente. ¿Por qué eso? Es simbólico, yo sé, pero cuando tienes ese encuentro entre dos políticos, los más importantes, los más altos de sus países, puedes seguir también con otras cosas. Es un señal que los países son amigos, es señal político. Con economía, nos falta también, lamento mucho, algunas leyes o acuerdos, se dice, entre los países, que trabajamos antes de la pandemia, trabajamos sobre un acuerdo de doble tributación, porque eso también para algunos empresarios polacos y argentinos de cooperación. Vamos a retomar las cosas, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios y que se puede hacer en cuantos se puede, si no online, pero eso yo como embajadora llegando acá fue mi sueño para profundizarlas. Relaciones son buenas, pero somos países, bueno, distintos, somos países lejanos, pero no significa que no pensamos en manera muy parecida en algunas cosas. Entonces, sí, eso es tarea de Embajada de Verdad y Cámara de Comercio, que vamos a hacer, les prometo. Perfecto, muchísimas gracias. Voy con otra pregunta. La pregunta para Luca las hago después para no sacar de contexto, Luca, el tema de Polonia ahora. El señor Manuel Cabral que pregunta a la embajadora cuál es su visión del escenario internacional post-pandemia y en qué sectores económicos existen oportunidades para crecer en la relación bilateral comercial con la Argentina. De sectores económicos, yo pienso que como dije antes un poco a ustedes, yo mirando a Argentina, yo pienso que hay áreas como, por supuesto, alimentarias, en manera que, por supuesto, Argentina es productor de mucho alimento, nosotros también, pero podemos intercambiar los productos. Yo pienso que los productos de maquinaria pesada también, ustedes también hacen muchísimas cosas, bueno, en minas, pero no solo, por supuesto que requieren una maquinaria para eso. Yo pensé también sobre una área de cosméticos y de química, porque nosotros somos bastante fuertes en eso. Y bueno, además como mujer quisiera tener todos los cosméticos del mundo, no solamente de Polonia, en cada lugar de la Argentina. Y por eso
yo pienso esos nichos, se puede decir, o esos rubros que de verdad podemos tener las relaciones económicas desarrolladas. De Argentina nosotros somos principal comprador, si se puede decirlo, de soja de ustedes. Entonces, es 80% de eso que compramos de Argentina es soja. Después compramos, por supuesto, vino y otras cosas. Yo pienso que en el marco, hablamos muchos años y negociaciones, en el marco también de acuerdo de Unión Europea-Mercosur, si sigue ese acuerdo o si los países de Mercosur y de Europa lo firman y lo van a implementar, eso es algo también como muy bueno para Argentina y Polonia dentro de la Unión Europea, porque ahí no tenemos tantos problemas sin acuerdos de doble tributación y etcétera. Bueno, el mundo post pandemia de verdad me preocupa mucho, porque yo pienso que el mundo que ahora tenemos que, nuestros gobiernos, yo pienso, tienen que pensar que algo no funcionó por muchos años, porque pandemia ocurrió y nos dejó un poco en vacío total, por ejemplo, vacío económico, vacío también cultural, vacío social. Entonces, yo pienso que es un momento para reflexionar cómo queremos crear un nuevo mundo, porque de verdad no regresamos a eso. Yo no creo que regresamos al mundo que tuvimos. Tenemos que cambiarlo, pero para mejor. Y eso es algo que la gente piensa que, bueno, vamos a regresar al mismo. No, yo pienso que cambió tanto. El mundo cambió en manera también que ocurrió que la gente son muy, muy pobres y no tienen de verdad cómo sobrevivir un tiempo difícil. La gente son muy, muy ricas que no les importaba las cosas. Entonces, puede ser que momento reflexionar en manera más intelectual cómo queremos crear un nuevo mundo más justo, por supuesto, porque ocurrió que el mundo que creamos antes no fue perfecto, nunca será perfecto, lo sabemos, pero no fue perfecto y pandemia, bueno, lo mostró directamente a nosotros. Bueno, es un tema difícil y también para un poco digestar, pensar más sobre eso. Ahora vivimos en el momento. Yo pienso que es un tiempo de reflexionar más cómo creamos el mundo de nuevo. Y muchas gracias. Usted habla y yo no puedo dejar de pensar que Juan Pablo II, y yo no lo sabía, fue el primero en mencionar hace muchísimos años el tema del medio ambiente, el cuidado, y todo lo que tiene que ver en la degradación del medio ambiente también de alguna manera con lo que estamos viviendo. Así que me parece que ese va a ser uno de los ejes, digamos, del nuevo mundo. Ellos hablan del nuevo orden, pero yo creo que más bien tiene que ser por otro lado, como usted dice, y también me hace reflexionar sobre el tema de los jóvenes, porque los jóvenes han salido, ¿no es cierto?, sin cuidados, y ahora se está viendo que todo eso está afectando mucho el tema de los contagios y de los rebrotes en Europa. Y es decir, me parece que nos toca la responsabilidad absolutamente a todos esta vez, porque si cada uno desde su lugar no se hace cargo, va a ser imposible salir de esta crisis. Así que es un momento, como usted bien dice, muy interesante y para que todos reflexionen, ¿no? Sí, quiero simplemente añadir, porque absolutamente lo pusiste muy correcto, lo dijiste muy correcto. Yo pienso que el gran tema de nosotros es egoísmo. Es eso que de verdad ahora todo el mundo te dice, porque tú lo mereces, entonces tú estás lo más importante. No es como así. No, nosotros en ese mundo somos
como así, no sé, 80 años, 90, algunos menos, lamentablemente. Entonces, eso que dijiste, que tenemos que cambiar todo, educación, por ejemplo, de la gente joven sobre medio ambiente, sobre no ser egoísta, porque yo recuerdo a mis padres que, bueno, se salvaron de Segunda Guerra Mundial y para ellos fue normalmente que trabajaron para reconstruir Varsovia, por ejemplo, el capital, sin nadie les pagó. Fue algo que hicieron en el tiempo libre. Y fue, bueno, no fue tan egoístico, ¿no? Como ahora lamentablemente somos nosotros. Pero bueno, es también todo para pensar y para hacer un mundo un poco más justo y no tan egoísta. Ojalá, ojalá que sí. Y seguramente, Luca, vas a querer agregar algo, ¿no? A esto que estamos compartiendo desde tu óptica. De verdad no, porque me parece que la embajadora terminó con un mensaje muy lindo, muy profundo, y simplemente quiero agradecer a la embajadora por la tertulia de hoy, porque de verdad no solamente hablamos de historia, pero hablamos también, digamos, de ética, de futuro, de Europa. Entonces, muchísimas gracias, porque fue muy inspirador. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Aquí me hacen una pregunta, Luca, que te la voy a transmitir, ya saliendo un poco de estos temas, y todos queremos saber también cómo ha sido el resultado de estas últimas convocatorias tan interesantes lanzadas para financiar proyectos que tienen que ver con aportes a la sociedad civil. Bueno, tuvimos la suerte también de pasar unos videos justo hace 2 meses cuando estaban lanzando estas convocatorias, y sabemos que tuvo un éxito rotundo, que la gente presentó muchísimas, así que queríamos que nos compartieras un poco también cómo fue todo esto, el resultado. Bueno, hubiera sido mejor terminar con el mensaje de la embajadora, porque verdaderamente estamos hablando de ética y de futuro, y no de contratos y convocatorias. Pero bueno, así que estamos hablando de proyectos con la sociedad civil para el desarrollo sustentable. Creo que a la fin no dejamos totalmente el tema, ¿no? Digamos. No, como decía Andrea, tuvimos un éxito increíble en términos de esas convocatorias. Recibimos alrededor de 400 propuestas, que es el récord histórico. Así que yo quiero agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil argentina que mostraron interés, ganas de trabajar con nosotros y que desarrollaron una cantidad de propuestas muy interesantes que estamos evaluando. Claramente somos un poquito víctimas de nuestro éxito, porque después uno tiene también que leerla y evaluarla y elegirla, pero bueno, lo que va a pasar es que el video que ustedes han visto es una actividad de uno de los varios proyectos que tenemos, de Proyungas en tema de desarrollo sustentable, con este concepto de paisaje productivo protegido, sobre todo en el norte de Argentina, en el área del Pilcomayo. Solo es uno y tenemos 13 proyectos más. Para fin del año vamos a doblar este número de proyectos, vamos a seleccionar, a contratar entre 10 y 15 proyectos nuevos. Entonces espero de poder presentar para diciembre varias nuevas actividades en distintas áreas del país, en distintos sectores, y realmente es impresionante lo que hemos visto, es el dinamismo, la creatividad, la capacidad de innovación de la sociedad civil argentina. Dice mucho sobre la potencialidad de este país. Bueno, qué interesante. Muchísimas gracias, que nos pone contentos que haya habido tantas propuestas. Y bueno, yo no tengo más que agradecer a todos, principalmente a la señora embajadora, al señor Luca Pierantoni de la Unión Europea, al señor Matías Schweiger del Club Europeo, del cual obviamente yo formo parte. Recordarles que estos desayunos diplomáticos se hacen con el apoyo de la delegación de la Unión Europea en la Argentina. Recordarles que también tenemos desde el Club Europeo, Unión Europea, un programa de radio que se llama Hola Europa, que se transmite todos los jueves por Radio Cultura de 18 a 19 horas, donde compartimos también todos estos temas apasionantes que tratamos aquí.
así que los invitamos desde ya a que nos sigan en la radio también. Y bueno, despedirme agradeciéndoles a los que asistieron también en vía remota a este evento, y ya convocarlos a todos para, si Dios quiere, el desayuno del mes de septiembre. Así que muchísimas gracias en nombre del Club Europeo y de la Unión Europea, y hasta la próxima.